Bien, hoy vamos a contestar la pregunta que nos han hecho 3 o 4 personas, ¿no? 3 o 4 personas que nos han pedido que por favor hablemos un poco sobre el sábado o el domingo, así como acerca de la circuncisión. Queremos ya decir que este tema del sábado, es decir, reunirse como iglesia para celebrar el culto en el día sábado o en el domingo, no tendría que ser un tema particularmente grave, pero lo ha llegado a ser. Lo ha llegado a ser y después les vamos a decir cómo, pero tenemos que demostrar cosas, ¿no? Siempre están pidiendo que demostremos y eso es lo que hay que pedir, es lo correcto, es lo que hay que hacer. Demuéstrame, enséñame, mejor dicho, dónde está eso escrito, eso que se enseña o lo que no se enseña, o lo que es correcto o lo que es incorrecto. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde? Bueno, nosotros vamos a ir al grano. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de cuándo reunirnos, es decir, qué día debemos hacerlo. ¿Debemos hacerlo el miércoles, el sábado, el domingo, el jueves? ¿Cuándo? Vamos a empezar por algún sitio en el Nuevo Testamento. No vamos a verlo todo, porque el tema es largo, puede hacerse largo y muy largo. Nosotros vamos a sencillamente a ver 7, 8, 10 versículos, pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Así que entramos ya en materia. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 20. Son versículos muy conocidos, trillados, pero bueno, vamos a revisarlos aquí, tal y como nosotros, a lo largo de unos 38, 42 años hemos visto, ¿no? Ya tenemos algún tiempito en esto, ¿eh? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, también algunos lo llaman Hechos del Espíritu Santo. Vale, sí, está bien. No tiene por qué haber polémica en ese sentido. Y el versículo 7 de ese capítulo 20 dice, en el primer día de la semana es el domingo, el que va después del séptimo, o del día de reposo, o del sabbat, que lo que significa es eso, ¿eh? Y la Biblia es bastante clara en cuanto a decir y dejar claro que el primero va después del séptimo. No lo cambien, porque es lo que han hecho últimamente, recientemente. Lo han cambiado, dicen no, el primero no es primero, el primero es el séptimo. Así que el primer día aquí, como corroboraremos al final, es el primer día, el domingo, el que va después del de reposo, del séptimo. La Biblia es clara en distinguirlo y lo vamos a ver aquí ahora, inmediatamente. El primer día de la semana, ¿qué hacían? ¿Qué hacía la iglesia apostólica? Apostólica, ¿qué hacía? Reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es esto de partir el pan? Bueno, es la celebración de la Santa Cena, lo que nosotros conocemos por la Biblia, por la historia de la iglesia primitiva, como la Santa Cena, partir el pan, impartir el pan y el vino, que representan aquello del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, tema que nosotros no estamos viendo aquí. Nosotros nos vamos a ocupar solamente de saber en qué día debemos reunirnos. Si puede ser cualquiera y no pasa nada, o tiene que ser uno determinado porque sí pasa algo, si no respetamos ese día en particular. Bueno, lo estamos viendo. Ellos se reunían, los discípulos, para partir el pan. Una pregunta. El pan lo partían, es decir, la celebración de la Santa Cena la podían ellos hacer en cualquier momento, fuera del culto. Era un acto, un hecho, una cosa hecha fuera del culto. No, la Santa Cena se hacía como parte del culto. Se hace un culto de adoración, o como lo querráis llamar, y en ese culto se celebra la Santa Cena también. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos
para partir el pan. Entonces estamos empezando a ver que ese primer día era un día cuando se reunían, y como vamos a ver ahora, se reunían en iglesia y lo hacían en la ocasión del culto, cuando celebraban el culto, un culto de adoración que implicaba leer la escritura, enseñarla, las oraciones, los himnos y la realización de la Santa Cena. Todo eso se hacía junto. Y eso se hacía como estamos viendo el primer día de la semana. De hecho, en la Biblia encontramos 1 Corintios 11. Allí está, lo leo. 1 Corintios 11, el versículo 20 dice, hablando Pablo a los corintios, les dice, y me meto de cabeza en el versículo, dice, cuando pues os reuní vosotros, los corintios, esto no es comer la Santa Cena del Señor. Claro, porque Pablo les escribe aquí para corregirles, porque habían desórdenes y divisiones en la iglesia de Corintio. ¿Cuándo? Cuando celebraban el culto, cuando se reunían como iglesia. ¿Cómo que no? Pero sí está dicho más arriba en el versículo 18. 1 Corintios, capítulo 11, el versículo 18, 2 versículos antes del que hemos ya leído, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, ¿cuándo se reúne la iglesia como iglesia? En el culto. 23. Bueno, vemos que ellos se reúnen como iglesia para celebrar la Santa Cena, y la Santa Cena se celebraba en un culto, no fuera de un culto. El primer día de la semana, como hemos visto ya, se reunían como iglesia, y se reunían para celebrar la Santa Cena, y se reunían para hacerlo de manera decorosa. En el Evangelio de Juan, el capítulo 20, es el capítulo que habla de la resurrección del Señor. Es cuando María Magdalena va al sepulcro, no ve al Señor, ve los lienzos, después va corriendo a buscar a Simón Pedro viene con Juan, entran allí a la tumba, ven los lienzos, no está el Señor, se le aparecen los ángeles a María, y luego se le aparece inmediatamente el Señor, y entonces nos vamos a ubicar en el versículo 19 que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. Sabemos que la resurrección, por Juan 20, ha ocurrido el primer día de la semana, está escrito. Y ahora, hablando de ese hecho, de ese día, en el versículo 19 del capítulo 20, se nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? Bueno, el día que acaba de decir, el primer día de la semana. Es que además está escrito. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. ¡Qué insistencia! Pero si lo acaba de decir unos versículos antes, lo vuelve a repetir. Uno se pregunta si esa repetición tiene alguna importancia, lo dice por algún motivo. Pensamos que sí. Lo dice, ¿por qué? Porque es algo que va a ser importante. El primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Estaban reunidos. Los 12 no eran mucho más que 12 discípulos que estaban allí, entre ellos las mujeres también, y había muchos más discípulos, ¿no? Bueno, se dice, el Señor apareció a María el primer día de la semana por la mañana, pero en ese mismo primer día se va a seguir apareciendo, ahora aquí por la noche. Pero es curioso e importante, es vital lo que se dice más abajo. ¿Qué se dice más abajo? En ese mismo capítulo 20, versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. 8 días después. ¿Cuándo es 8 días después? Sumen bien, cuenten bien, cómo lo hacen los judíos, cómo está registrado en la Biblia y en la historia. 8 días después es el domingo siguiente. Y en el mismo lugar apareció. Y nada menos que allí en esta ocasión estaba Tomás, estaba el discípulo incrédulo, por llamarlo así. Estaba allí. 8 días después vuelve a aparecer y en el mismo lugar.
No pudo haber aparecido un sábado, ¿eh? o un viernes, o un jueves, o el día que le crucificaron. No, tiene que aparecer el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el día en que había resucitado. 8 días después. Cuenten bien. No hagan trampa. No hagan trampa. Si hacemos trampa, vale todo. Los creyentes y en las denominaciones que van haciendo trampas que la masa de la congregación no conoce, nosotros sí, porque estamos ahí metidos en la crema y la nata, esas trampas que van haciendo no les dejarán entrar. Es correr ilegítimamente en la carrera cristiana. Tengan eso en cuenta. Bíblica. Para ello vámonos ahora a Lucas 24. Lucas 24. Y vamos a leer lo que se dice allí a partir del versículo 13. Lucas 24. Y he aquí, versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Otra vez lo mismo. Esta es la conocida historia de llamada En el camino de Emaús, ¿no? Aquí se dice, y aquí 2 de ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, está dicho en los primeros versículos del capítulo 24, los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Los discípulos del grupo. ¿Del grupo cuál? El que ha estado reunido en esas horas de cuando el Señor ha resucitado en el primer día de la semana. Es que está escrito, lo leo. Capítulo 24 de Lucas, versículo 1, dice, el primer día de la semana. Ahí está dicho. ¿Cuál es el primer día de la semana? El sábado. No, hombre, no. Y lo creen. El primer día de la semana es el primero. No es el día de reposo, como vamos a leer ahora en unos segundos. En unos segundos vamos a ver esa distinción. Aquí, el primer día de la semana. Está contando la historia que hemos visto en Juan 20. Pero es que aquí hay una información adicional que es muy válida. Ya sabemos que estamos ubicados en el primer día de la semana. Bueno, y hallaron removida la piedra, etc. Aconteció que estando ellas, las mujeres, perplejas, etc. Bueno, ocurrió todo lo que ocurrió, ¿no? Fueron a llamar a Pedro, vino Juan y todo aquello. Era un grupo de discípulos que se acaban de dar cuenta de que el Señor resucitó. Y entonces en el versículo 13 dice, y aquí sigue la narración, y aquí sigue la narración que viene haciendo del acontecimiento que viene contando. Y dice, y aquí 2 de ellos, ¿quiénes son ellos? 2 de esos discípulos. Dios mío, 2 de ellos iban el mismo día. Es que lo está diciendo, el mismo día. ¿Cuál mismo día? El primer día de la semana. A una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Bueno, esta es la conocida historia que ustedes pueden leer en casa, donde el Señor se le aparece a 2 de los discípulos. 2 de los discípulos estaban con el grupo de Pedro, de Juan, de María Magdalena y los demás. Y 2 de ellos, que son de ese grupo, que conocen los acontecimientos de esos días, porque están ahí al pie del cañón, el Señor se les aparece a ellos también. Y va de incógnito. Ellos no se dan cuenta en ese camino, en ese transitar hacia Emaús. Van hablando 2 discípulos y el Señor. Se les une el Señor en una conversación en ese camino. Y van por el camino y el Señor incluso los amonesta. Les dice insensatos, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Si quitamos los profetas del Antiguo Testamento como quieren los creyentes hoy en día, a ver cómo averiguamos algo como esto. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Entró cuando ascendió, resucitó y ascendió, entró en el tabernáculo celestial, aunque Elena lo haya negado. Lo negó y dijo que no, que entró en 1844, 43 o 46. No, el Señor entró cuando ascendió. Está escrito, ya lo hemos dicho en otros vídeos. Y entonces llegaron a la aldea a donde iban, es decir, a Emaús.
Y el Señor hace, dice la Biblia, el Señor hace como si Él fuese a seguir su camino. Pero los dos discípulos le dicen, no, quédate con nosotros, se va a hacer tarde, se va a hacer de noche, quédate con nosotros, duermes aquí en la aldea con nosotros y ya seguirás de viaje mañana. Y entonces el Señor aceptó. Y entonces el versículo 30, inmediatamente, en ese mismo día, en esa misma ocasión, a discípulos del grupo, con ellos se dice lo siguiente, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Bueno, se sentarían a comer. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó el pan y lo partió y les dio a comer. ¿Y qué va a pasar inmediatamente? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cuándo le reconocieron? Cuando partió el pan. ¿Cuándo? Ese mismo día, el de la resurrección, la Santa Cena, en ese mismo día, el primero de la semana. Ellos se dieron cuenta porque ellos conocían de la cena en el aposento alto, porque lo sabían, porque pertenecían al grupo, vamos a decir que casi íntimo, de los discípulos del Señor. Es por eso que el Señor se les aparece. No se le apareció a Pilato, no se le aparece a los creyentes que estaban lejanos, sino a los más cercanos, como era María, como fue su madre, como a otras mujeres y otros discípulos más, que habían muchos. Había un grupo especial, los 12, pero fuera de esos habían otros que eran muy fieles también. Bueno, ahí está dicho eso. En ese mismo día, los discípulos de camino a Emaús se dan cuenta de quién es ese Señor que tienen delante, ese hombre, ese personaje, por el partimiento del pan. ¿Por qué está dicho eso? ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay de hablar de eso? De una cena y de partir el pan. Sí. ¿Qué necesidad hay? Apocalipsis 1, el versículo 10. El versículo 10. Es la revelación, el Apocalipsis, cuando el Señor mismo le habla a Juan. El versículo 10, solo leemos el 10. Ustedes en casa pueden leerlo, deben leerlo todo. Yo estaba en el Espíritu, dice Juan, en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿Qué día del Señor es ese? Ahí está de manera clara, el domingo. Búsquese en el griego. En el día del Señor, Kyrios, es ese que hemos dicho. En el día. Eso es un adjetivo. No se está refiriendo al tiempo Kairos. Entonces, bueno, está el genitivo del Señor. Y lo demás es un adjetivo. Esa frase, ese complemento es un adjetivo. Está calificando algo determinado. No es el tiempo Kairos, que es el tiempo, un día, como quien dice, algún día, indeterminado, algún día. No, aquí está hablando no del tiempo Kairos, sino del tiempo crono, algo específico. ¿Cuál? El día del Señor, sí, no, el día del Señor, o el día que yo viva, el día que yo muera. No es general. ¿Quién sabe? Algún día. No, el día, algo específico. ¿Cuál? Pues el día del Señor es el día en que Él resucitó. El primer día de la semana, que en aquel momento era, sí, el día que los paganos, no la iglesia, no los creyentes, no los curas, que no habían curas, no Constantino, que no estaba por ahí, todavía no había nacido. Existía el domingo, el culto al sol, pero eso es muy viejo, eso es muy antiguo. Pero ¿qué importancia tiene? Eso es una cuestión pagana. Pero la iglesia no está celebrando el culto al sol. La iglesia está celebrando que ese día, como está el día martes, dedicado a Martes, Venus y cualquier otro día dedicado a la luna, y porque esos días están dedicados por los paganos a algún dios o algún ser mitológico, yo no lo voy a guardar. Es que yo no lo guardo en forma idolátrica para un dios, semidios, para un gigante, un nefelín o
o para las supersticiones paganas. Yo lo guardo para el Señor. Y todo lo que se hace en ese día, sea sábado, sea domingo, sea miércoles, es del Señor y para el Señor. No estoy pensando ahora en el sol y el Dios sol. Dios mío, quítense eso de la mente. ¿Quién les enseñó eso? Bueno, aquí es el tiempo cronos, uno específico. ¿A cuál día del Señor se refiere? ¿Cuál era? Estamos viéndolo. Para los creyentes el día del Señor, el primer día de la resurrección, cuando se reunían, cuando hacemos el culto, cuando partimos el pan, cuando recordamos su crucifixión y su resurrección, que fue ese día. Y eso sí está escrito, porque lo han cambiado completamente. No tiene sentido. Es el primer día de la semana, el día del Señor, el domingo. Pues sépase que en la Didache, como vamos a ver al final, la Didache, que es quizás el escrito cristiano más antiguo que tenemos, aparte del Nuevo Testamento, la Didache, o llamada la enseñanza de los apóstoles, que llegó a formar parte del canon en la Iglesia apostólica, que no tiene nada de malo, no tiene fórmulas ni brebajes satánicos ni nada de eso. Ya en la Didache, repetimos que formaba parte del canon de la lectura en los cultos y en la administración de la iglesia, que no habían curas ni había Vaticano en esa época, en ese momento, en el tiempo de la iglesia apostólica, de los apóstoles. En la Didache ya se habla y se dice que se congregan los creyentes el día domingo. Incluso cuando en un escrito casi contemporáneo al tiempo cuando se escribió también Apocalipsis, el día del Señor, y en la Didache también está dicho el domingo, o mejor dicho, el primer día de la semana, que es el domingo. Bueno, se han pasado todo esto por alto, les han engañado a la mayoría de estos testigos de Jehová y adventistas y algún y que otro grupo por ahí suelto, protestante también, sí, grupitos, pero esos son grupitos pequeños. El apóstol Pablo es muy claro cuando quiere decir algo y a veces establece diferencias para que podamos entender las cosas. Por ejemplo, se dice, no, es que Pablo se reunía el sábado y no les dicen más nada y les engañan, les manipulan. Vamos a verlo, ya, lo que he dicho anteriormente, vamos a verlo ahora. Hechos, el capítulo 18. Vamos al capítulo 18 y el versículo 4. Está hablándose de Pablo en Corinto, pero estamos leyendo el libro de Hechos. Y el versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Por una parte, Pablo habla del primer día, pero aquí, que pudo haber empleado el vocablo, la frase primer día, no lo hace, sino dice día de reposo. ¿Por qué? Porque no está reuniéndose con la iglesia, amigo. Está reuniéndose con otra gente. ¿Cómo lo sabes? Porque está escrito, lo dice. Discutía en la sinagoga. Los creyentes estaban en la sinagoga. Los creyentes estaban en la sinagoga. En la sinagoga no hay cristianos. En la sinagoga hay judíos. Y el ministerio de Pablo, por donde empezó, fue por ahí. ¿Por qué? Porque en el imperio romano, en aquella época, no habían cristianos, casi no habían cristianos. Pablo tenía que abrir la obra. ¿Y por dónde empezaba? Lo estamos leyendo. Empezaba por los judíos, a hablarles de Jesús a los judíos mismos, a ellos primero, porque de ellos nos viene el Salvador, Jesús. Dicen que no es judío. No, ¿dónde nació? En Belén. No es Belén de Judea, no está en Judea, entonces no es judío. Judío, israelita, hebreo. Bueno, y discutía en la sinagoga, amigo. Esto ya no es predicar solo, o proclamar, no es lo mismo predicar que proclamar. Aquí discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Ese es el sábado. Y cuando él se reunía con la iglesia, no dice día de reposo, dice el primer día de la semana, que es el domingo.
Y dice el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a las predicaciones de la palabra, testificando a los gentiles, no, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Señores, está escrito. Pablo hace una clara diferencia entre el día de reposo y el primer día. Pablo, el libro de los Hechos, los escritos todos de Pablo y en los evangelios. Está además en los primeros escritos que hoy en día consideramos extrabíblicos en la historia, en los padres escritos por los padres apostólicos y los primeros padres de la iglesia. ¿Dónde está Constantino en todo esto, por cierto? ¿Dónde está? ¿Y dónde está el primer papa? ¿Y dónde está el cura? ¿Dónde está el Vaticano? Pues no había nada de esto. En esta lucha, porque si es el sábado, es el domingo, que la libró primero que nadie el apóstol Pablo, no nosotros hoy en día. Él la libró de una manera encarnizada, sangrienta además. Este tema del sábado le llevó casi a la muerte, ¿eh? No piensen que esto es tontería. En este tema no vemos a Constantino por ninguna parte, ni a los curas. Les han engañado, señores, incluso a los mismos evangélicos, que les dicen a los evangélicos, bautistas, pentecostales, metodistas, le dicen, no, es que el primer papa fue Constantino. ¿Por qué? Porque él fue el que aprobó la celebración del culto el día domingo, Dios mío. ¿Pero qué dicen? Y le creen, y le siguen. Les voy a aquí aclarar una cosa, que aunque no es nuestro tema, es bueno que lo sepan. El Señor Constantino, seguramente que todo el mundo acudirá. Bueno, y sucedió lo que sucedió en la historia. Y gracias al concilio de Nicea, hoy sabemos que Jesús tiene deidad. Bueno, sabemos. Sí, lo sabemos. Sabemos. Bueno, pero lo sabemos por la Sagrada Escritura, ¿no? Pero esa creencia de que Jesús es Dios no viene de allí, señores. No la descubrieron los reformadores en el siglo XVI. Los reformadores, que eran católicos, ya sabían. ¿Por qué? Por el concilio de Nicea. Sabían que ese concilio había dicho que Jesús tiene deidad, es Dios. Eso no lo inventaron ni los pentecostales, ni los metodistas, ni los bautistas, ¿no? Que es lo que creen los evangélicos, que tuvieron que venir los reformadores a decirnos, o a decir nosotros, que Jesús tiene deidad. No, hombre, no. Eso fue establecido como una doctrina ortodoxa ya en el mismo siglo, en el siglo IV, en el 325 concilio de Nicea. Se creía antes, ¿no? No hubo que esperar al concilio de Nicea para saberlo. Ya se sabía antes. El concilio de Nicea lo que hizo fue poner en evidencia lo que ya se sabía. Aunque luego, más tarde, medio imperio romano llegó a ser arriano. Para los que creen que todo marcha muy bien por casa. No, hay que luchar por la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pero estos creyentes de hoy en día dicen, que no pasa nada, que verdad ni nada. Tú tienes Juan 3:16, Romanos 3. Te cuentas la historia de el rico y Lázaro, no te metas con el infierno. Habla de la mujer samaritana y el buen samaritano, y ya está. Esos son los creyentes. Y no son jóvenes, son personas muy grandes, de 60 y 70 años. Los jóvenes, por supuesto, creen lo mismo y hacen lo mismo. Pero no solo eso. Regresando aquí, eso mismo de que Pablo guarda el día de reposo cuando está con los judíos, en la sinagoga también está dicho en el capítulo 17, Dios mío. Sí, en el 17 también, no solo el 18. Lo leo. Capítulo 17, versículo 1. En otra ocasión, se habla de otra ocasión, no es la misma. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una iglesia, no, donde había un grupito de hermanos, no, donde había una sinagoga de los judíos, no, sinagoga de cristianos, no, Dios mío, eso, la han torcido, le hacen creer a la masa adventista, ruselista, le hacen creer esto. Una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, claro. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Aquí también discutía. Discutió con ella. Por 3 domingos. No, 3 días de reposo. Distíngase bien. Cuando Pablo habla de días de reposo, cuando Pablo habla del primer día,
No es lo mismo, no lo confundan, están engañando. No entrarán en el reino muchos, la mayoría de los maestros y predicadores, ruselistas, testigos de Jehová y protestantes que han tergiversado lo que está escrito. Nadie se lo ha inventado. Constantino no lo inventó. No vivía aquí. Bueno, ¿hace falta más? Bueno, seguiremos con más. Con más. Vamos a corroborar, vamos a asegurarnos de que eso es así. ¿Dónde está? Bueno, allí mismo. Volvemos al capítulo 18 de Hechos. Y retomamos la lectura en el versículo 5 que dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Los creyentes de hoy dicen: ay, qué violento, ay, no hay amor. ¿Qué clase de creyentes son estos? No tienen valores morales, ni éticos, ni bíblicos, ni espirituales, ni nada. Acusar al Señor mismo, porque juzgó a los corintios que morían y se enfermaban, y juzgar a Pablo de violento, agresivo y de falta de amor, y se sientan luego en un banco, o sea, en cualquier iglesia, protestante, evangélica, adventista, como muy creyentes, no respetan, no conocen al Dios en el que dicen creer. Señores, no van a entrar, no van a entrar. Es mentira esto de que por ser solo justificados por la fe, ya lo tengo todo hecho. Cuidado con estos predicadores de multitudes que son los que enseñan esto. Salvos, siempre salvos. O como dice aquel de allá de América, dice, bueno, una vez, nadie entra, todos entramos con un pecadito. Y los creyentes dicen, sí, pues mira, el pecadito que yo tengo me va bien, estoy contento con él. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Y los gentiles dónde se reúnen? ¿Y qué día se reúnen? Se reúnen en la sinagoga. Se reúnen los sábados. A ver qué leemos. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, otro señor, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿A dónde dice aquí? Y saliendo de allí se fue a la casa de otra persona. Se va a la casa de otra persona porque es allí en la casa, o en las casas, como vamos a leer ya, donde se reunían, no en la sinagoga. Se reunían, tenían necesidad de seguir reuniéndose los sábados, si ya no se reunían con judíos, no. Como hemos leído ya, en Hechos 16, etc. Se reunían el primer día de la semana, el primero va después del 7. Bueno, sí, lo dice aquí, por ejemplo, Hechos 20, el mismo versículo 19 y 20. Hechos 20, versículos 19, 20. Empieza en el 19. Sirviendo al Señor con toda humildad. Está hablando Pablo. Está terminando su ministerio. Al final de su ministerio va a decir esto: cuando ya ha cumplido con su ministerio y su misión a los gentiles. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Fue una guerra sanguinaria. Nadie todavía ha podido reflejar en ninguna película ni vídeo lo dura que fue la lucha de Pablo con los judaizantes, los ebionistas, amigos, que los tenemos a multitudes hoy por aquí. Sí, eran evangélicos y se pasaron. Ahora son ebionistas, ahora son mesiánicos. Son los que han vuelto a reunirse el sábado, mesiánicos, aparte de los adventistas y algún grupo protestante reformado. Bueno, me han venido muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo se queja. Y como nada me fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y en la sinagoga los sábados. No, hombre, no. En las casas está escrito. ¿Y cuándo se reunían en las casas y para qué? El primer día de la semana, como hemos visto.
¿Y para qué? Para celebrar el culto y partir el pan, celebrar la Santa Cena, testificando, aquí engloba todo, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses para entender un poco más lo que pasaba. Colosenses 2, muy conocido, ¿no? Bueno, pues nos vamos a Colosenses. Y en Colosenses 2 leemos el versículo 16. Y por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a... Aquí empieza ahora Pablo una secuencia o enumera ciertas costumbres que se respetaban con ciertos ritos o ceremonias, pero que tienen que ver, todas estas que vamos a ver, con el hecho de guardar días. El hecho de guardar días. Lo vemos y lo explicamos. Dice, y releo, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Está de moda esto de las fiestas, ¿no? Fiestas judías, judías y venga trompetas y la fiesta tal, la fiesta. Eso está bien que lo hagan en Israel. Nos parece bien que lo hagan, porque ellos nacieron allí. Es parte de la cultura. Ellos lo pueden hacer si quieren hacerlo, y si no lo hacen tampoco pasa nada. El templo fue destruido, amigo. Eso lo dice todo, hasta que el Señor venga y restituya todas las cosas. Entonces había una costumbre de guardar fiestas, festivales, festividades, cosa que se ha puesto de moda otra vez por parte de los mesiánicos, sobre todo, y por parte también de algunos otros grupos no mesiánicos. Pero Pablo dice que nadie te juzgue en cuanto a eso. ¿Qué quiere decir eso? Seguimos leyendo. O en cuanto a qué, luna nueva. Bueno, hoy en día se sigue respetando mucha gente, muchos paganos, por diversos motivos, sean científicos, espirituales o de cualquier otra índole. Gente que guarda ciertos días según la luna sea nueva, sea creciente, sea menguante, naciente, completa, etc. Y los judíos lo hacían, así como los paganos, cada quien por sus motivos particulares, ¿no? Algunos dicen que algunos esgrimen ciertos motivos, ciertas razones científicas. Bueno, pues sí, es válido si es científico, pero otros no, otros lo hacen por razones espirituales. Es ahí donde está el error. Nadie os juzgue en cuanto a luna nueva. Nadie te esté diciendo si tienes que guardar esta luna, o tienes que guardar la otra, o tienes que guardar la... No, la nueva no, la creciente, no, la menguante, no, la que está llena. Pablo dice, eso, nada. Lo mismo con los festivales y fiestas. De esas fiestas, nada. ¿De dónde venía eso? De los judaizantes. De los judaizantes. Sí, está ahora, lo dice. Dice, o en cuanto, o días de reposo, está escrito. ¿Por qué dice días de reposo? ¿Por qué se mete con los judíos? Porque el apóstol Pablo estaba hasta la coronilla en su lucha contra los cristianos judíos. Los cristianos judíos, supuestamente convertidos, querían hacerle creer a la iglesia que para realmente salvarse tenían que guardar el sábado y circuncidarse. Las dos cosas, las dos cosas son básicas. En aquel tiempo apostólico y en el tiempo de la iglesia primitiva del siglo I, 2, 3, 4, ahí estuvieron los judíos dando guerra. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros, hoy no. Ellos fueron los primeros en insistir que la iglesia tiene que guardar el sábado. Y era una lucha constante, y la vemos en Gálatas 5, por ejemplo, con respecto a la circuncisión, aquí con respecto al día sábado. ¿Por qué Pablo tiene que meterse con los judíos? Porque Pablo tuvo una lucha encarnizada con ellos, porque ellos querían que la iglesia guardara el sábado. Si no eran salvos. Hacían del sábado un medio de salvación, es decir, un medio de gracia. Lo que han hecho los adventistas, eso es lo grave de los adventistas, que han hecho del sábado un medio de gracia.
Si no guardas el sábado, según la teología, la doctrina oficial de la señora Elena y sucesores, no entras. No importa, no se trata de si tienes fe o no tienes fe. No se trata de si tienes buenas obras, de si eres santo o no eres santo. No, tú guardas el sábado, no lo guardas, no entras. Lo demás no cuenta. Está escrito por ellos. Está escrito, búsquenlo en internet. Han llegado a hacer del sábado un medio de gracia. Después critican a los católicos cuando hacen de ciertas cosas también un medio de gracia. Yo no soy cura, ni soy jesuita. Si lo fuera, no tendría ningún problema para decirlo, porque digo lo que está escrito, la verdad. Soy evangélico. De eso de, ¿cómo los llaman? La doctrina extrema. Los radicales. Por cierto, los reformadores no eran reformadores radicales. Lutero y esta gente que está muy bien todo. Me quito el sombrero. Pero no eran reformadores radicales. Los radicales fueron los menonitas, los anabautistas, los husitas, moravos, valdenses. Esos eran los radicales, por eso ellos murieron. Y los mismos reformadores los ahogaron o los quemaron. No lo sabían. Amigo, así estamos de mal. Aquí se está diciendo, el apóstol Pablo dice que nadie te juzgue por días de reposo, que si guardas el día de reposo, que no guardas el día de reposo. Si quieren saber más, cójanse los documentos históricos en las bibliotecas, universidades, donde se habla de esto, está registrado. Se conservan los documentos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, donde se habla de los ebionistas. Los actuales mesiánicos, que también te dicen, sin circuncisión no eres salvo. Ese tema, ese problema, esa lucha, esa disputa que ocasionaba esa discordia entre el sábado y el domingo, eso no lo originó Roma, señores. Eso no es un problema de Roma, como siempre les están diciendo. Eso se originó con los judaizantes de la época de Pablo, y desde entonces ha venido siglo tras siglo, siglo tras siglo. Ni se originó con los protestantes tampoco. Los monjes que salieron, que dejaron la iglesia de Roma, como porque eran curas, el señor Lutero, el señor Calvino y todos los demás que vinieron simultáneamente y posteriores, ellos no tenían problema, ellos siguieron guardando el domingo. ¿Por qué? Porque no había discusión en cuanto a eso. La discusión la armaban los judíos y los judaizantes. Siempre en la iglesia. No es un problema de Roma. No es un problema que lo hayan hecho, creado los curas. Eso lo dicen, en primer lugar, porque algunos son verdaderos ignorantes. Perdonen. Por favor, además de la licenciatura en teología que sacan en los seminarios, váyanse a la universidad, estudien sociología o estudien historia, licenciados en historia, y saquen un doctorado en historia antigua, Dios, para que sepan un poco y no estén mandando al infierno a los hermanos, que eso es lo que están haciendo. Así que no es un asunto de Roma. Pablo, ese problema se originó con Pablo allí y los judaizantes, no lo olviden. Otra cosa muy importante, lo decimos de paso, porque también les engañan y les manipulan, es decir que el apóstol Pablo anuló la ley, anuló completamente la ley, no creía en la ley, lo cual es falso. Nosotros aquí hoy no es nuestro tema, ni podemos seguir ya este vídeo, porque se ha hecho muy largo, no podemos continuarlo. Si hace falta, se hace otro vídeo para hablar de la ley, Pablo y la ley y la gracia. Pero Pablo nunca estuvo en contra de la ley. Lo que él combatió, cuando él se refiere a la ley, lo que él combate es precisamente eso, lo que estaba en Colosenses. Y lo que vemos en su lucha personal y eclesial. Y por la verdad, porque la verdad salva. No te salva solo Juan 3:16, ni Romanos 3 solo. Te salva la verdad. Tergiversar la verdad te condena. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, eso ya lo hemos grabado en otros vídeos. Pero Pablo lo que condena, lo que ataca cuando condena la ley, es la ley ritual, la ceremonial. La ley ritual, la ceremonial, la que tiene que ver con ritos.
Porque esos ritos y esas ceremonias deben ahora hacerse, celebrarse, realizarse en el corazón, como cuando se habla de la circuncisión. La circuncisión no ha pasado, solo que ahora en vez de ser en la carne es en el corazón. Ese es otro tema, no lo estamos viendo aquí. Si hace falta para algunos, ¿no? 2 o 3, que no son muchos, son 4, 3, 4, lo quieren y así lo desean, para que no se dejen engañar. Pablo respeta la ley. Pablo habla a favor de la ley y dice que la ley es buena y que la gracia no anula la ley. Eso está escrito, sí, léanlo en Romanos precisamente. Pablo va en contra de la ley ritual, sobre todo la que los ebionistas, cristianos judíos, querían imponer a los judíos, a los cristianos gentiles. Eso es lo que Pablo condena. No solo en Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y esa famosa carta que es de Pablo, la tercera a los Corintios, y la carta esta a la iglesia de la Odisea, ¿no? Se llama la carta a los laodicenses. Sí, ese es lenguaje y teología de Pablo pura, por cada poro respira esa epístola o esa carta, la teología de Pablo sobre el contenido del sábado o del domingo, porque estos días fueron apartados, los tenemos que apartar para dedicárselos al Señor, no para estar echado en una poltrona, ni para estar durmiendo, ni viendo televisión o jugando con los videojuegos, viendo vídeos, porque hay que descansar. No han entendido bien nada, en realidad. Es para consagrarlo al Señor. El sábado o el domingo es dejar de trabajar para leer la Biblia, para conocer más a Dios, orar, cantar himnos, alabar al Señor y dedicarse a cualquier obra cristiana, dar la limosna, visitar enfermos, etcétera, etcétera. Es un día para eso, para trabajar en la obra del Señor, para adorar al Señor. ¿Qué tienen que hacer? Guardar el domingo para eso. Lo gravísimo de esto es que estos grupos mencionados hayan hecho del sábado un medio de gracia. Eso es de las peores blasfemias, ¿no? De las peores. Decir que la iglesia verdadera es la que guarda el sábado. Cuando se habla de la abominación desoladora, sábado. Se habla del 666, sábado. Se habla de sábado. Todo lo han englobado en el sábado, incluso las pinturas, los retratos. Aparece el Señor Jesucristo señalando el día sábado, ¿no? Como medio de gracia y de salvación. No saben cómo han desvirtuado toda la enseñanza bíblica, porque a este tema del sábado se les une el tema del tabernáculo, que Jesús, dicen, no entró sino hasta 1846. Se les une el otro tema de que han puesto a Jesús como un arcángel. Bueno, el que quiera saber lo que es, puede ver los vídeos, si quiere verlos, que hemos grabado sobre esto, alertándolos, no entran. Y lo grave de esto es la lástima que nos da por la gran masa que se reúne en esos bancos cada domingo, en todo tipo de iglesia. Una gran masa de personas que ignoran realmente lo que enseña la Biblia. Sus jefes, sus líderes, los de arriba y más arriba, ellos no lo ignoran, pero ellos les manipulan. Ellos viven de eso. A ellos les gusta eso, como a Caifás y a todos los demás, que estaban allí encumbrados, vivían muy bien y murieron de viejos, llenos y rodeados de bienes materiales, hijos, nietos, bisnietos. Cualquiera diría, benditos del Señor, ¿no? Sí, el rico también, el de la historia de Lázaro también, muy bendito, rico, muy rico. Es una blasfemia, tienen que dejar de reunirse el sábado si lo hacen por este motivo. Que el Señor los bendiga y rectifiquen a tiempo.